Hoy vamos a analizar el tercer mensaje angelical Bueno, estaba a meditar iba de tres mensajes angelical de Apocalipsis capítulo 14. de Revelación capítulo 14. En el versículo 6 habíamos visto que es un mensaje universal. De versículo 6 nos mira cuta un mensaje universal. El Evangelio eterno. El evangelio te voy a predicar natura nacional, tierra, tribu, lengua y pueblo. Para que pueda retornar Jesucristo. Así no Jesús por volver back aquí no. Hace eco de lo que Jesús dijo en Mateo 24. Esta coloca lo que Jesús avisa de Mateo 24. En el versículo 14, De el versículo 14. donde Jesús dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y esta visa evangelio lo guardo predicar, evangelio de reino lo guardo predicar de gente del mundo, para testimonio, natu e nacional y anto fin lo vini. Mita tende algo en esta papia. Y ese mensaje, ese evangelio eterno, está ahora desglosado en Apocalipsis 14. Evangelio aquí, está, pastor, discúlpame, la palabra desglosado no lo conozco. Está detallado. Ok, gracias. Es aquí lo que nos acaba de leer sobre esta detallada de revelación. En el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. De tres de mensaje de tres ángeles de revelación 14. El Evangelio eterno para todas las naciones del mundo. Evangelio eterno para todas las naciones del mundo. Un mensaje divino y celestial para la humanidad. Un mensaje divino y celestial para la humanidad. Ya vimos en los temas pasados el primero y el segundo mensaje. Ya nos mira tiempo pasado el promedio de dos mensajes. El primer mensaje decía, temed a Dios. El primer mensaje está visa teme Dios. Lo que significa amar a Dios y guardar sus mandamientos. Significa estima a Dios y guarda su mandamiento. No. Y decía, dadle gloria. Y está visa dunele gloria. Y eso significaba servir al prójimo, ayudar al necesitado. Y esa significa sirve y ayuda al prójimo. Es una necesidad. Porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, hora de su juicio ha llegado. Y sabemos que esta hora del juicio llegó en 1844. Y nos saco hora de su juicio ha llegado en el año 1844. Y hoy en día vivimos en ese juicio celestial divino. Y hoy en día nos está viva del juicio divino y celestial. Un juicio investigador de cada ser humano. Un juicio investigador de cada ser humano. Es el juicio previo al retorno de Jesucristo. El juicio promete que Jesús viene para dos viajes. Donde todos seremos juzgados por las cosas que hacemos y decimos y pensamos. Camina tu gente lo guardo
juzgar pecosna con nuestra propia visa. Por eso el primer mensaje angelical decía también Talvez é por um mensagem de por um ángel também está visa que debemos adorar al Dios creador de los cielos y de la tierra, del mar y de las fuentes de las aguas. o nosso mestre adorar o criador de terra, cielo e fuente de água não, e la manan. El que ha creado todo en 6 días y en el séptimo día descansó. E com a criatura tem 6 dias e de 7 dias ela sossegar. Y entonces analizamos también el segundo mensaje angelical. E também nós analisar de dois mensagens, ou mensagem de dois ángeles. Que decía, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad. Talvez é o seguinte, acá é Babilônia, é grande cidade. Porque ella ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. So, ela duna di bebe natur e nacional di e wijn di furor di su fornicación of e viña di su furor. Vimos que aquí se refiere a la Babilonia simbólica y espiritual del tiempo del fin. Aqui na nos mira o versículo que está guardo referir na Babilônia espiritual que está viva ou está vivendo de tempo de fim. Que va a caer igual como cayó la antigua Babilonia. Que vai cair mesmos Babilônia de antaño. Y vimos que la Babilonia antigua también era una gran ciudad. Nos mira que Babilônia antaño também está uma grande cidade. El poder mundial, el imperio. Nos mira el poder mundial, el imperio. Y en la noche cuando cayó Babilonia, Belsasar hizo fiesta. Y también nos mira ahora Babilônia acá, o Belsasar de su fiesta. Porque pensaba que Babilonia nunca caería, que es eterna. Ahora, ela quiere que Babilônia nunca lo cae, que Babilônia lo trata eterno. Igual como hoy en día en la Babilonia simbólica y espiritual. Mesmo com Babilônia de hoje em dia, Babilônia simbólico e espiritual. También piensa que nunca caerá. Também pensa que nunca ele cai. Piensa que nunca va a venir el reino eterno y divino celestial. Então pensa que nunca lo vini el reino divino y celestial. Por eso este mundo también está en fiesta. Pensei, el mundo aquí también está de fiesta. Y la Babilonia antigua y la Babilonia moderna significan confusión. Babilônia de antaño y Babilônia moderno significa confusión. Porque han embriagado la mente de los habitantes. Sobre na, si en mente nan de habitante nan fuma. Ha traído confusión religiosa y espiritual. A 13 confusión religioso. Y eso ha provocado que todas las naciones de la tierra estén embriagados con su vino. Y ese cultura es nacional de terra agora embriagar com vinha. El vino de su fornicación. Vinha de su fornicación. De su decadencia moral y religiosa.
de una decadencia moral y religioso. Recuerdan que en el tema pasado vimos la mezcla babilónica. Usted mira que, perdón, pastor, ¿me lo puede repetir de nuevo? En el tema pasado vimos la mezcla babilónica. De tema, de día pasar, no se mira, mezcla de Babilonia. Porque ahí en los vasos sagrados se puso el vino fermentado. Paso de Bakerland, sagrado, aguardo poner viña fermentada. Eso es la esencia de Babilonia. Esa es la esencia de Babilonia. La mezcla de lo bueno y de lo malo. Es mezcla de bon y malo. De lo santo y de lo pecaminoso. De cosa santo y cosa pecaminoso. De lo justo y de lo injusto. De lo que está justo y de lo que está injusto. Y eso es lo que Dios aborrece y rechaza. Y eso es lo que Dios está aborrecer y está rechazar y no está aceptarse ahí. Porque nosotros como cristianos debemos solo ser puros. O sea, nos como cristianos, nos está solamente puro. Debemos ser solamente rectos y justos. Y nos está solamente correcto y justo. No debemos participar en el pecado. No me está participar de picar o puede picar. Pero si somos cristianos que en la iglesia somos santos, Pero si no está cristiana, de iglesia no está santo, y fuera de la iglesia somos mundanos, y para fuera de iglesia no está mundano. No. entonces tenemos dentro de nosotros la mezcla babilónica. Y nos tiene de nos mes en mezcla de Babilonia. Y debemos nosotros salir de Babilonia. Y nos meste sali fuera de Babilonia. Debemos ser santos y puros también fuera de la iglesia. Y nos meste está santo y puro también ahora está para fuera de iglesia. En el trabajo, en la universidad, en la calle, Na trabalho, na universidade, riba caia, en la casa. na casa. Eso es el gran llamado de Dios. Esse é o grande chamado de Deus. Porque hoy en día muchos creyentes están en la iglesia verdadera, Pastor, ao dia de roupa creyente não cuta de igreja verdadeiro, pero su corazón y su mente están en el mundo. pero não coração e na mente está de mundo, Están en Babilonia. não está de Babilônia. Aunque el sábado están en la iglesia verdadera. Mas que riba sábado não está de igreja verdadeiro. Conocen la verdad, las profecías, las doctrinas. Não está conhecer é verdade, não sabe é verdade, é profecia não e é doutrina não. Guardamos el sábado, damos el diezmo. Não está guarda é sábado, não está dando é diezmo não. Creemos en el espíritu de profecía. Não está querendo espírito de profecia. Predicamos el mensaje de los tres ángeles. Não está predicar o mensaje de três ángeles. Pero nuestro corazón y nuestra mente siguen en el mundo. Pero nos corazón y nos mente está siguiendo del mundo. Y el mundo es Babilonia. Y el mundo está Babilonia. Confusión. Confusión. La mezcla de lo santo y de lo impuro. Entonces, mix de santo, cosa santo
e coisa mundano ou é coisa não tá santo. Es por eso que el llamado a nuestra iglesia Laodicea Pensei, é chamado na nossa igreja Laodicea, en Apocalipsis 3, em Revelação 3, en los versículos 14 al 22, de versículo 14 até 22, a la última iglesia, la séptima. na última igreja, Versículo 15. versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Me conocebo obra não. Cubo não tá nem frio nem caliente. Mara botar tá frio ou caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero dor cubo tá botar lau e não tá nem frio nem caliente, lo me escupivo foi mi boca. Eso es el problema de la Odisea. Esse aí é o problema de Laodicea. Corazón y mente en el mundo. Coração e mente do mundo. No convertidos de verdad. Não a convertir de verdade. No consagrados de verdad. Não está consagrado de verdade. Y eso es un gran riesgo espiritual. E esse aí está risco espiritual muito grande. Y el versículo 17 dice, porque tú dices, soy rico y me he enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa. Versículo 17 também diz, pastora, também diz, me está rico, me está bom para e não tem menester de nada. Porque pensamos que estamos bien. Você não está pensando que não está bom. Y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, ciego, desnudo. E você sabe que você está deplorável e miserável, pobre, cego, isso não? No sabes. Você não sabe. Eso es la confusión. Essa é confusão. ¿Recuerdan cuando Cristo en la cruz dijo, porque no saben lo que hacen? Você não está acordado? Ora, Jesus avisa arriba a cruz, pastor, não sabe o que você está fazendo? Y los antediluvianos, Jesús dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y de antediluviano, não? Deus avisa, não a compreender teórico el diluvio a venir. Porque todos están con la mezcla babilónica. O sea, tú estás con mezcla babilónico. Medio convertido, medio en el mundo. Medio convertir, mitad del mundo. El sábado en la iglesia y el resto de la semana en las tradiciones del mundo. Arriba sábado de iglesia, pero de encima pues tradiciones del mundo. Pero Apocalipsis capítulo 3 dice a la Odisea. Pero Revelación capítulo 3 también a la Odisea. Después de analizar su condición. Después su condición aguardo analizar. Versículo 18. Versículo 18. La solución. Es solución. Yo te amonesto que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Me te aconsejaba para comprar cerca mi oro refinado en candela, para virar rico y paia blanco para vestir y para vergüenza de vos no sale na clara y ungüento
junta bobo nankune pabo mira. Esto es la descripción del nuevo nacimiento. Esa aqui é descrição de nascimento de novo. A una vida espiritual. Na vida espiritual. El oro significa la fe que es probada en la prueba. El oro significa a fé que está probada de problema não, ou de prueba não. Las vestimentas blancas para ya no ver la desnudez. El pan blanco para no mira más eso no. Eso es la justificación divina. Esa es justificación divina. Eso es recibir el perdón y no pecar más. Esa es significar ganhar perdón y no peca más. Los ojos ungir con colirio para ver. El ovo não está guardado juntar com o guento para mirar. Para poder reconocer nuestra verdadera situación. Para nos por reconocer nos situación verdadera. Para que la luz de la palabra de Dios. Pues así no es luz de la palabra de Dios. Y la luz de los escritos del espíritu de profecía. Y la luz de escrito no, de espíritu de profecía no. Nos pueden hacer entender. Por ayúdanos para nos por comprender. Y el versículo 20 dice que Dios es lleno de amor y misericordia. Versículo 20 también dice que Dios está lleno de amor y misericordia. Tiene una puerta abierta. Tiene puertas a abrir. Y Él toca la puerta de nuestro corazón. Y está klopna la puerta de nuestro corazón. Y dice que si abrimos nosotros la puerta, Él va a entrar en nosotros y cenar con nosotros. Então, dice así, nós está abrindo a porta, Él entra y Él cena conosco. Eso es la Santa Cena. Essa es Santa Cena. El rito de la humildad y la reconciliación. El rito de humildad y reconciliación. Para estar otra vez en armonía con Dios. Para así nos portar a través de armonía con Dios. Pero depende de nosotros abrir la puerta. Pero depende de nos para abrir la puerta. Él solo toca la puerta como un caballero. Esta bate puerta manera un caballero. Él respeta nuestra decisión. Está respetando nuestra decisión. Él nunca nos va a forzar. Él no forza nos nunca. Todo es libre albedrío. Tú costa libre albedrío, nos lo dice también el papiamento. Si tú quieres ser salvo, tú serás salvo. Perdón, pastor. Si tú quieres ser salvo, tú vas a ser salvo. Si vos estás salvar, lo voy a salvar. Es así como dice en Apocalipsis 22, versículo 17. Así de que esta visa de Revelación 22, versículo 17. El Espíritu Santo y la esposa, que es la iglesia, Espíritu Santo y hebraita visa, hebraita e iglesia. dicen ven. Esta visa ven. Y el que oye diga ven. Y la haga es su cutenda visa ven. Y el que tiene sed, venga. Es que lo que Dios quiere para vos ven. Y el que quiere, toma del agua de la vida gratuitamente. Entonces, su quiere toma agua de vida por nada. El que quiere. Para eso quiere.
Jesús llama, la iglesia llama, el Espíritu llama. Jesús te llama, la iglesia te llama y el Espíritu te llama. Y si tú quieres y sientes tu necesidad, vas a recibir el agua gratuitamente. Y si vos quieres y vos te sientes en necesidad, lo vas a hallar agua por nada. Y entonces se va a cumplir lo que dice a la iglesia de la Odisea. Y te va a cumplir lo que te va a avisar en la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, versículo 20. No está esa de Revelación 3, versículo 20 Y 21. y 21. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Versículo 21 te dice, es un que vence, lo me permitir sentar junto conmigo, arriba mi trono, mescos con a mí también a vence y a sentar junto con mi tata arriba su trono. ¿Quién se va a sentar con Jesús en su trono? ¿Quién es un que te va a sentar con Jesús arriba su trono? El que venciere. Es un que vence. El vencedor. Es vencedor. Tú puedes vencer A vos por vence. con el poder de Jesucristo Fue el poder de Jesús. y llegar a ser caliente. Y llega de estar caliente. Y dejar Babilonia atrás, el mundo atrás. Y la Babilonia para atrás, el mundo para atrás. Y entonces ser salvo. Y así guardo salvar. Esos son los primeros dos mensajes angelicales. Ese es el primer dos mensajes angelical. En Apocalipsis 14, versículo 8, Ese es de Revelación 14, versículo 8. vimos de la caída de la gran Babilonia. Nos mira también de la caída de Gran Babilonia. Y vimos el destino final de Babilonia, que es la caída. Y nos mira el destino final también de Babilonia. Vimos, según Apocalipsis 16, que Babilonia está compuesta por tres partes. Nos mira también del capítulo 16 de Revelación que Babilonia está consistida de tres partes. Y esas tres partes eran la bestia, el dragón y el falso profeta. Y hay tres partes en el bestia, el dragón y el falso profeta. ¿Recuerdan el versículo 13? Pastor, ¿este es el capítulo 16? Sí. Ok. Capítulo 16 de Revelación, versículo 13. La nos corre arriba, ¿es ahí? La triple alianza babilónica del fin. Tres alianzas babilónico de fin. Dragón, bestia, falso profeta. Dragón, bestia y el falso profeta. Los tres profundamente espiritistas. Tres aquí profundamente espiritista. El poder romano papal. El poder romano papal. Con la religión católica romana. El religión católico romano. El poder de los Estados Unidos. El poder de Merca. Con su protestantismo apóstata. Su protestantismo apóstata. Y el poder de las Naciones Unidas. Y el poder de Estados Unidos. Con su religión pagana. Su religión pagano. En una triple alianza. Entonces, de un triple alianza.
Pero en el versículo 19 vimos que la gran Babilonia caerá. Pero nosotros mira del versículo 19, pues gran Babilonia lo cae. Y se va a volver a desintegrar en sus tres partes. Y él lo desintegra, él lo quibra de sus tres partes. Pero de Babilonia van a salir los hijos de Dios que están todavía ahí. Pero fue Babilonia, y una de Dios lo sale, pero no lo sale, fue allá. Como vimos en el tema pasado, Manera no se mira de tema de viaje pasar. de Apocalipsis 18, 1 al 4. De Revelación capítulo 18, versículo 1 de 4. Y nos decía en el versículo 4, salid de ella, pueblo mío. Esta visa del versículo 4, sale por DJ, mi pueblo. Porque gran parte de los hijos de Dios todavía están en Babilonia. Então, gran parte de ayuna de Dios ainda está en Babilonia. En las tres partes que componen Babilonia. De tres partes na culta com o componedor de Babilonia. Tenemos muchos hermanos todavía en el catolicismo romano. Nos dijo humana ainda de catolicismo romano. Tenemos muchos hermanos todavía en las diferentes denominaciones protestantes cristianas. Nos dijo humana ainda de dominación protestante y cristiana. Tenemos todavía muchos hermanos dentro del mismo paganismo de este mundo. Nos dijo humana también de mesmo paganismo del mundo aquí. Y todos ellos tienen que escuchar el mensaje de los tres ángeles. Y tú me entiendes el mensaje de tres ángeles. Para reconocer que el espiritismo es un error. Pues así no puedo reconocer que el espiritismo es un error. Que la inmortalidad del alma es la primera mentira de Satanás. Que inmortalidad de alma es mentira de Satanás. Y que el domingo es el primer día de la semana. Y que ya domingo es el primer día de semana. Que fue adorado en el paganismo como el día del sol. Que aguardo adorar donde es pagano como el día de solo. Y que fue introducido al cristianismo. Y que aguardo introducir de cristianismo. Primero en el catolicismo. Primero de catolicismo. Y luego se quedó en el protestantismo también. Y también después él queda joven de protestantismo. Esos son los dos errores fundamentales que unen Babilonia. Ese es dos errores fundamentales que unen Babilonia. Y que están inscritos y descritos en Apocalipsis. Y que está escrito y está prescrito de el book de Revelación. Porque Dios nos da una advertencia por amor. Sobre Dios te advertirnos para amor. Salir de Babilonia para no ser parte de sus pecados, número 1. Salir fuera de Babilonia para no tomar parte de la pecana. Y sus pecados son la transgresión de la ley. La pecana es transgresión de la ley. Porque así dice primera de Juan 3, versículo 4. Eso es en 1 Juan, capítulo 3, versículo 4. Por eso, Babilonia vive en transgresión de los mandamientos de Dios.
So, Babilonia tapi ba din transgresión o transgredí la ley de Dios. ¿Y cuál mandamiento ha sido transgredido por toda Babilonia? E qual é o mandamento não aguardo transgredir de tu Babilônia? El cuarto mandamiento, É de 4 mandamentos. el sábado. É sábado. Por eso Dios quiere que su pueblo, sus hijos leales que aman la verdad, Talvez Deus quer para seu povo é uma estima, é verdade. abandonan las instituciones religiosas caídas. Para não abandonar instituição religiosa que cai, para abandonar. Porque sobre Babilonia caerán las plagas. Sobre arriba Babilônia, lo cai é plaga não. Y Dios no quiere que las plagas caigan sobre nosotros. E Deus não quer plaga não cair riba nós. Por eso nos advierte con mucho amor. Talvez está advertir-nos com hope e amor. Vamos de vuelta a Apocalipsis 14, versículo 9. Nos volve back na Revelação, capítulo 14, versículo 9. El tercer mensaje. É de 3 mensajes. Último mensaje. É o último mensaje. El tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz. E outro ángel, de 3, asigna avisando la voz alto. Esto viene acompañado con fuerza, con seguridad, con Espíritu Santo. Exacto, então guardo acompanhar com força, com segurança, com Espírito Santo. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, se o rei adorar a bestia e sua imagem e receber uma marca na sua frente ou na sua mão, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. e também lo bebe de vinha de fúria de Deus, puta guardo baixar puro de comte de sua rabia, e ele guardo tormentar com candela e suave, de presencia de ángel santo y de presencia de el amchi. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que toma la señal de su nombre. E uma de não tormento te sube vai arriba para sempre e sempre. E não noite sossego de dia nem a noite. Es não que te adorar a bestia e sua imagem. Y en contraposición nos dice en el versículo 12, y lo que está contrario, talvez de versículo 12. aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hasta aquí es perseverancia de santo, no que guarda el mandamento de Dios y la fe de Jesús. Así que tenemos por un lado los adoradores de la bestia y de su imagen. Na Umbanda nos tiene es una cosa adorar a bestia y su imagen. Que reciben su marca en su frente o en su mano. Puta vai receber a marca arriba na frente o arriba na mão. Y tenemos al otro lado los hijos de Dios fieles. Y na otra banda nos tiene un fiel de Dios. Que son destacados por la paciencia de los santos
y porque guardan los mandamientos de Dios. Una guarda destacar door de angela persona guarda el mandamento de Dios. Y la fe de Jesús. Y la fe de Jesús. Y Jesús guardaba el sábado. Y Jesús estaba guarda el sábado. Así que el conflicto está en relación a la obediencia o desobediencia de los mandamientos de Dios. Entonces, el conflicto está guardado de obediencia y desobediencia del mandamiento de Dios. Si un grupo está destacado porque guarda los mandamientos de Dios, si un grupo está guardado destacado por no guarda el mandamiento de Dios, entonces significa que el otro grupo no guarda los mandamientos de Dios. pues otro grupo no te guarda el mandamiento de Dios. Y eso describe también en Apocalipsis 12, 17. Y ese está guardado describe también en Revelación capítulo 12, versículo 17. Donde habla de conflicto final. Camina te guarda papel tocante de conflicto final. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Y el dragón estaba furioso arriba de mujer. El dragón es símbolo del diablo. El dragón está símbolo de Satanás. Dice aquí en el versículo 9. Aquí en el versículo 9. Pero él utiliza instituciones terrenales. Pero el diablo usa institución terrenal. O religiones de este mundo. O religión del mundo aquí. O personas humanas. O ser humano. Para llevar adelante sus planes. Así no iba plan de para adelante. Así que el dragón se llenó de ira contra la mujer. Entonces, el dragón estaba furioso arriba de mujer. La mujer en la profecía es símbolo del pueblo de Dios. El mujer de profecía está símbolo del pueblo de Dios. De la iglesia pura. De iglesia puro. De los hijos obedientes de Dios. De un obediente de Dios. ¿Y qué hace el dragón? ¿Y qué el dragón hace? Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de la mujer. Y el dragón va a hacer guerra con el resto de su descendiente, ¿no? de mujer. Oh, el dragón odia a la mujer, la iglesia pura. El dragón odia a la mujer. Es iglesia puro. Tiene mucha ira y ataca con guerra. Tiene rabia y está atacando con guerra. Pero no contra toda la mujer. Pero no no está atacando a mujer enteramente. Sino el remanente, su descendencia final, los Entonces, últimos. Está atacando el remanente. Es una cosa que queda en la final. Y los describe de esta manera. Y está describiendo de forma aquí. Tienen una característica. No tiene una característica. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es característica es una cosa guarda o quien de la guarda el mandamiento de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Oh, nuevamente la profecía del Apocalipsis destaca al remanente como guardando los mandamientos. Nos mira el espíritu de profecía está destacar el remanente como es uno que guarda el mandamiento de Dios. Los 10 mandamientos.
É 10 mandamentos, não. incluyendo el cuarto, Incluir é de 4 mandamentos. que es el sábado, Kuta é sábado, el séptimo día de la semana, é de 7 dias de semana. el único que recibió santificación, bendición y reposo. É o único que arranha santificação, bendição e descanso. Lean Éxodo capítulo 20. Leia Éxodos 20. Ahí están los 10 mandamientos. Aí tá parece que é 10 mandamentos, não. Y lean Génesis capítulo 2. E leia também Gênesis capítulo 2. Ahí está la descripción de la triple bendición del séptimo día. Aí nós vamos entrar a descrição de triple bendição de 7 dias. Así que Apocalipsis 14, versículo 9, nos habla del tercer mensaje angelical. Nós estamos mirando em capítulo 4 de Revelação, versículo 9, da parte tocante de mensagem de 3 ángeles. Que tiene que ir como advertencia a todo el mundo. Puede que vai ao mundo para advertir. No debemos adorar ni a la bestia ni a su imagen. Nós não devemos adorar nem a bestia, nem sua imagem. No debemos tomar la marca ni en la frente ni en la mano. Nós não devemos tomar marca nem arriba nos frente, nem nas mãos. Oh, el contexto nos habla que aquí se trata de adoración. Então, o contexto da própria bisa, aqui não está própria tocante de adoração. Está vai over de adoração. Nos habla de falsa adoración. Esta própria de adoração falso. Impuesta por la bestia y su imagen. Impone door de bestia y su imagen. En contra de los mandamientos de Dios. Puta vai contra el mandamiento de Dios. Que tendrá terribles consecuencias. Culo vai ter consecuencias terribles. De la ira de Dios. Fue de rabia de Dios, fue furia de Dios. Y de las plagas, de las 7 postreras plagas que van a ser derramadas. Y de ese plaga culo guardo derramar, es por me plaga. Y la perdición. Y la perdición. Y el versículo 11 describe a estas pobres personas. Y del versículo 10, persona aquí está guardo describir. A los falsos adoradores. Falso adorador, ¿no? Que han confiado equivocadamente en Babilonia. Confía equivocadamente arriba a Babilonia. Y que han confiado equivocadamente en sus líderes religiosos. Y equivocadamente confía arriba al líder religioso. Los líderes religiosos de la bestia y del falso profeta. Arriba el líder religioso de bestia y el falso profeta. Y dice el versículo 11 que ellos que adoran equivocadamente. Y de versículo 10 es uno que adora equivocadamente otra vez. A la bestia y a la imagen. La bestia y su imagen. No tienen reposo. No tienen sosiego. Nunca. Nunca. No están en paz. No tienen paz. ¿Por qué no tienen reposo? ¿De cómo no tienen sosiego? Porque han rechazado el día de reposo divino. Pasaron a rechazar el día
de sosiego. Y por eso en el siguiente versículo nos habla de aquellos que sí tienen reposo. E talvez se der seguinte versículo, está o papel de es una cosita de sosiego. En el versículo 12, los santos que guardan los mandamientos de Dios. El versículo 12, esta dice que es santo, no, usted guarda el mandamiento de Dios. Ellos sí están en la verdadera adoración. Não cita de verdadero adoración. Del verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra. É verdadeiro Deus, criador de cielo e terra. Que nos dio los 10 mandamientos. Quando nos é 10 mandamentos, não. Que vino a este mundo en forma de Jesucristo. A vinda é mundo que em forma de Jesucristo. El Señor del sábado. É Senhor de sábado. ¿Saben cuando hablamos de la bestia y de su imagen? Vos não sabe ora quando está parte tocante de bestia e sua imagem Y de la falsa adoración. e de adoração falso Y de la marca en la frente y en la mano. e de marca riba e frente e riba e mão. Nos habla acerca de Apocalipsis 13. Está papel tocante de revelação En 13. Apocalipsis 13 aparecen justamente estas dos potencias. En Revelación 10:3, aparece aquí dos, perdón, otra vez, pastor. Las dos potencias, las dos bestias. Aquí aparece en Revelación 10:3. La bestia y el falso profeta. Bestia y el falso profeta. La bestia y la imagen de la bestia. Bestia y la imagen de bestia. Porque la imagen de la bestia es el falso profeta. Sobre la imagen de bestia es el falso profeta. Miren aquí, del versículo 1 al versículo 10 está la descripción de la bestia. Si nos mira en Revelación 10:3, versículo 1 de 10, nos mira la descripción de bestia. El poder del cuerno pequeño. El poder de cacho chiquito. La gran ramera. El gran ramera. El hombre de pecado. El hombre de picar, oveja de picar. El hijo de perdición. Perdón, pastor. El hijo de perdición. Hijo de perdición. El rey del norte. El rey del norte. El octavo de Apocalipsis 17. De 8 de capítulo 17. Pega. Su internet está con esa falla. Aku rin kabay. Basta dating awal seri bang na to. Espera ko no te say sino. No se espera que uno. Kala kaya focus. Sige sa lo 30 back otro vez. So warawa. Sí.
Dito purbano pa rin tabi. Parat. Bimis ayan na bumpo bira man rin ko telephone basta por me ko bisa e vi fa kawa. Voy de vuelta. Okay, bye. Continuamos. Sí, pastor, Sí. ¿cómo no? Vamos a seguir. Hay muchos nombres y sinónimos de esta misma potencia. Die hoofdnommer nou is synoniem nou die potentie aqui. Lo acabamos de mencionar. Nos acaba de dizer hoy. Y aquí en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 10, E de Revelação capítulo 13, versículo 1 a 10, bisa, encontramos esta bestia. nós tahanha é bestia aqui. Es la bestia, el imperio, el poder religioso, cristiano, romano, papal. Tá, é bestia, pastor, ¿me puede repetir otra vez? La bestia religiosa, cristiana, papal. Bestia religioso, cristiano, papal. Y luego tenemos en el versículo 11 en adelante la segunda potencia de Apocalipsis 13. E nós mira, foi versículo 11, é de duas potências de Revelação 13. Los Estados Unidos en la profecía. Estados Unidos, bem profecia, nós estamos mirando aqui dentro. La potencia cristiana protestante, pero apóstata. É potência cristã, protestante, pero apóstata. Que se une en alianza con la primera bestia. Está une de aliança com a primeira bestia. Y levanta una imagen a la primera bestia. E está lançando uma imagem na primeira bestia. Es decir, hace una copia de la primera bestia. Dus, que men está assim copia de primeira bestia. Algo muy semejante, muy parecido. O algo hopi, que está parcial hopi. La bestia era una unión perfecta de iglesia y Estado. Se me fue, pastor. Discúlpame. La bestia era una alianza perfecta de iglesia y Estado. Bestia está uma aliança perfeita para igreja e Estado. Religión y política. Dus religião e política. En una misma persona. De uma persona. En el obispo de Roma. Obispo de Roma. Por eso pudo sacar leyes religiosas y perseguir durante siglos. Tapesei é para sacar leis religiosas e perseguir para siglos. A todos aquellos que pensaban diferente. Naturas não que está pensando diferente. No había libertad religiosa. Não está tendo liberdade religiosa. Había inquisición. Está tendo inquisição. Entonces se levantó la segunda bestia, Estados Unidos. Dus, depois de duas bestias alanta que a América Estados Unidos. Versículo 11. Versículo 11. Comenzó muy bien como un cordero. Ela começa a marchar de maneira carne. Con libertad religiosa, libertad civil. Com liberdade religiosa, liberdade civil. Sin papa y sin rey. Sin papa e sem regra.
Separación de iglesia y Estado. Separación de iglesia y, y Estado. Of stat. Separación de política y religión. Separación de política y religión. Por eso era libre. Tapi saya estaba libre. Pero ahora dice que esa bestia va a levantar una imagen de la primera. Pero tapi saya ahora bisa, pues bestia aquí, também lanta una imagen de es un promé. Y va a dictar leyes religiosas. Y também dicta ley y religión. La ley de autoridad religiosa de la primera bestia. El ley de autoridad religiosa de la primera bestia. Que es haber podido cambiar la ley de Dios. Tá, por a cambiar la ley de Dios. De sábado a domingo. De sábado para domingo. Por su autoridad terrenal. Por de su autoridad terrenal. Quiero leerles dos citas. Pastor, que lesa dos citas para nós. Pero creo que no la he traído. Esta quiere no atrasele. Lo vamos a poner en el texto debajo del video. Esta va a ponerle balde video del texto. Dice que la marca de la autoridad de Roma es haber cambiado el sábado al domingo. Esta visa que marca de autoridad de Roma está de a cambia el sábado para domingo. Ahora Apocalipsis 13 nos dice que la imagen de la bestia también va a imponer adoración. Desde la Revelación 10:3 está avisando también que imagen de bestia, la marca de bestia también va a imponer adoración. Y ya no habrá libertad. Entonces, no tiene más libertad. Apocalipsis 13, todo el tiempo habla de adoración. De Revelación 10:3, que esto va de adoración. Versículo 8. Versículo 8. Todos los que moran en la tierra la adorarán. Y tú, que arriba tierra, lo adorele. Versículo 12. Versículo 10:2. Hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Y esta así, tierra y es la puta viva, dentro adorar a la primera bestia. Versículo 15. El versículo 15. Hace que la imagen de la bestia hable y todos adoren a la imagen de la bestia. Y esta así que imagen de bestia por papia y esta así cultura es la adorar a imagen de bestia. Y los que no adoran van a ser muertos. Entonces es una que no adora, no lo guardo matar. Persecución religiosa, inquisición. Entonces persecución religiosa, inquisición. Esta vez de parte de la imagen de la bestia. Había aquí door de bestia, de imagen de bestia. Estados Unidos protestante apóstata. Dus Estados Unidos, dus América, protestante apóstata. Que ha seguido las huellas de su madre espiritual. Así estapnan de su mamá espiritual. Roma. Roma. Y ahora repite la Edad Media. Y ahora esta repetí Edad Media pasa.
Esto está descrito en Apocalipsis 17, Ese versículo es 5 de Revelación 17, versículo 5 y 6. y 6. Habla de Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta parte de Gran Babilonia, mama de prostituta y de abominación de tierra. Así como la madre, hacen también las hijas. Manera, mama está así, y uno también está sin mesmo cosa. La iglesia madre y las iglesias que salieron de ella. Iglesia mama y iglesia não sali for dizer. Versículo 6. Versículo 6. Vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. E minha mira é moer burati de sangue de santo e de sangue de testigo de Jesus. Porque tanto la madre derramó sangre en la Edad Media, las hijas derramarán sangre en el futuro. De maneira é mama a derramar sangue na Idade Média e uma eram lo derramar sangue bem corto lá nos bichos. Eso es Apocalipsis 13. Essa é a Revelação 13. Imposición religiosa falsa. Entonces, imposición de una religión falso. Decretos de muerte. Entonces, decreto de muerto. Y en el versículo 16 y 17, complot, boicot económico. Desde el versículo 16 y 17 nos está mirando un complot, un boicot religioso. Un boicot económico. Un boicot de economía, económico. Hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en la frente. Pastor, ¿es esto Apocalipsis 17? Apocalipsis 13, 16 y 17. Ahora estaba en Revelación 13, versículo 16 y 17, esta visa. Y estás así con natur chiquito y grande, rico y pobre, libre y esclavo, un marca guardo na mano derecha o na frente. Y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviese la señal, la marca de la bestia o el número de su nombre, el 666. Y con ninguna gente no puede comprar ni vender, con excepción de eso que marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Imposición religiosa a la fuerza. Entonces, una imposición religiosa forzada. La marca de la bestia. En marca de bestia. La marca de Roma papal por haber cambiado la ley de Dios. En marca de Roma papal donde cambia la ley de Dios. De sábado a domingo. De ya sábado para ya domingo. Y las hijas, la imagen de la bestia. Entonces, hay una mujer, la imagen de bestia, hace una copia y repite la historia. hace un copia y te vuelve a repetir la historia. Y lamentablemente se vendrá la tribulación final. Y lamentablemente, ya, tribulación final lo vino. Pero nosotros no debemos aceptar la marca de la bestia, ni en la frente, ni en la mano derecha. Pero no me está aceptando en marca de bestia ni arriba nos frente, ni en los manos. La frente significa aceptar por convicción. La frente o frente significa aceptar de convención, está convencido. La mano derecha significa aceptar por conveniencia.
Mandrete significa aceptar algo de convenir. Porque muchos van a estar convencidos de que el domingo es el día del Señor. Sobre hope gente lo está convencido que ya domingo es el día del Señor. Pero muchos saben que no es así. Pero hope sabe que no está así, ¿no? Pero para seguir comprando y vendiendo, van a someterse igual. Pero para conseguir comprar y vender, no vai submeter na essa aí. Para no ser perseguidos, para no tener decreto de muerte, se van a someter. Para não guardo perseguir, para não haya decreto de morte, não vai someter na essa aí. Y eso es la mano derecha. E essa aí está mão direita. Ellos saben muy bien que el sábado es el día del Señor. Não sabe mais, sábado é dia do Senhor. Pero por conveniencia van a rechazar la verdad. Pero para combinar, não vai rechazar, é verdade. Y cuando finalmente el último ser humano haya tomado su decisión, E finalmente, ahora el último ser humano toma su decisión, en favor o en contra, a favor o contra, la verdad o la mentira, es verdad o es mentira, mandamientos de Dios o mandamientos de los hombres, mandamiento de Dios o mandamiento de gente, autoridad divina o autoridad terrenal. autoridad divina o autoridad terrenal. Ahí termina la proclamación de los tres ángeles. Ahí no, es proclamación de tres ángeles acaba. Todos tomaron su decisión. Toda gente a tomar una decisión. Y se cumple Apocalipsis 22:11. Y Revelación 22:11 guardo cumplir. El que es injusto sea injusto todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. El que es justo sea justo todavía. Y el santo sea santificado todavía. Laga es un kuta injusto, sigue así injusticia, y laga es un kuta impuro, queda impuro, y laga es un kuta justo, sigue así justicia, y laga es un kuta santo, sigue tiene su mes santo. Y entonces se cierra la puerta. Entonces, ahora es puerta todo será. La decisión está tomada. Es decisión aguardo tomar. Cada ser humano tomó su decisión con el libre albedrío. Entonces, cada ser humano ha tomado la misma decisión con una libertad o libre albedrío. Todos escucharon el mensaje de los tres ángeles. Toda gente atende el mensaje de tres ángeles. Y entonces Dios derrama las 7 postreras plagas. Dios manda y promete 7 plagas. Apocalipsis 16, versículo 1 y 2. Revelación, capítulo 16, versículo 1 y 2. Id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Vai e baixa e 7 conchas de furia de Dios arriba terra. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala, una úlcera dañosa, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. E el primer ángel abai e abaixa su concha arriba terra. E saque abira o llaga asqueroso y maligno riba e gente nan kutauta ti e marca de bestia y kutauta adorar su imagen. Es decir, exclusivamente sobre aquellos que tercamente decidieron quedarse en Babilonia. O sea, que está exclusivamente personas a tomar decisión para quedar en Babilonia. Así na terra con la
pero habrá muchos que habrán hecho la voluntad de Dios. Pero não tem roupa que é vontade de Deus. Están en Apocalipsis 20, versículo 4. Não está em ele tem Revelação 20, versículo 4. Los victoriosos, los vencedores, É vitorioso, não, é vencedor, não. y vi tronos, se sentaron sobre ellos, les fue dado el juicio. Y vi a las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. E minha mira trono, não. E na cinta arriba, não. E na guardo permitir para juzgar. E minha mira alma, não, diz, não, com não cabeça, a guardo que está a fo, para motivo do testemunho de Jesus, e para motivo da palavra de Deus. E es não com não a adorar a bestia nem sua imagem, e com não a receber a marca na frente e na mão, e não a volver viva e a reina com Cristo para 1000 anos. Amén. Amén. Debemos nosotros ser entre los que no van a recibir la marca, ni la bestia, ni en la frente, ni en la mano. Nós metade es una que no te va a recibir a marca de bestia ni riba nos frente ni riba nos maldrechi. Nosotros debemos recibir el sello del Dios vivo. Nos recibir el sello de Dios vivo. Que solo se recibe en la frente. Solamente te guardo allá o te guardo poner arriba de frente. Por convicción. Door de convicción. El sello de Dios. El sello de Dios. El sello de la protección y la pertenencia divina. El sello de protección y de pertenencia divino. Sí seremos perseguidos. Nos lo guardo perseguir. Pero las plagas no caerán sobre nosotros. Pero el plaga no lo caerá nos. Seremos vencedores y victoriosos. Nosotros vencedor y victorioso. Y viviremos por siempre en un mundo mejor. Y nosotros vivamos para siempre de un mundo mejor. Que Dios les bendiga con este conocimiento. Dios bendiciona a cada uno de nosotros conocimiento aquí. Que todos estemos en el grupo de la verdadera adoración. Nos porta del grupo de verdadera adoración. Del verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra. El verdadero Dios, creador de cielo y tierra. De los 10 mandamientos. De 10 mandamientos. Del santo sábado de Jesucristo. De santo sábado de Jesucristo. Terminemos con una oración. La nos termina con oración. Padre nuestro que estás en el cielo. Nos trata con el cielo. Te pedimos que nos bendigas con este conocimiento. Nos te pedimos para bendicionarnos con el conocimiento aquí. Que todos estemos del lado de la verdad. Nos porta la banda de verdad. Que alcancemos la eternidad. Nos por alcanzar eternidad. Que podamos proclamar el mensaje de los 3 ángeles. Nos por proclamar el mensaje de 3 ángeles. Para que muchas más personas conozcan la verdad y salgan de Babilonia. Así na hopi gente no puede conocer la verdad y así no también por salir fue Babilonia. De la falsa adoración. Por la falsa adoración. Y que se una a las filas del remanente. Y que no puede unir de fila de remanente. Que guarda los mandamientos de Dios. Entonces guarda el mandamiento de Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. De nombre de Jesús te damos danki. Amén.
Amén. Amén. Queridos hermanos, quisiera estar más tiempo con ustedes, pero lamentablemente tengo que despedirme. En otra ocasión podemos continuar y también hacer preguntas. ¿Está bien? Okay. Rumana, sorry, mita tingani queda composta, pero miti kubai, outro viaja, nós está continuar e porra se pergunta. Bendição. Tá, passa. Yay. Mi que compartir si kurumang dos, tan tengo pastor da tapape dos cita você profecia binda mi mente tres eigenlijk. Mi saco se hermana Alba por traducir, hermana nada na inglês y ento, mi por traducir na espanhol aqui, pero me te quiere ku hermana por comprender si. Ok, si Ita inglês. bisa, Aham. mita si pouco a pouco, ya, enta je moeilijk. Ita bisa, if God abhors one sin above another, of which his people are guilty. Não, Vou traduzir? sorry, mi não pode traduzir, pero pastora Baicaba. Ah, ok. No, pero mi nota papia pa pastor, mi que compartilhe com mi romana. Se um pastor tava da papia na mi mente. Ok. Yeah, it bisa. If God abhors one sin above another, se Deus está aborrecer pecado mais grande ribe outro, of which his people are guilty, kuta su ku lo kuta ku lo cual ku su yunanta culpable di je, it is doing nothing in case of an emergency. La sintasia sin nada den caso de emergencia, den caso de indiferencia. Anto en neutrally anto den caso de neutral quando bisa ko neutralização si di religião ora ko eta den crisis is regarded of God as a grievous crime and equal to the very worst type of hostility against God. Dios te considere como un crimen muy grave, anto Dios te tome personalmente contra dice. Bota ahí en 3 Tesalonicenses, ¿no? Página 280.3. Y buki, sorry, 3 to hay, que kem te papia. 3 Timote, 3 Testimony for the Churches. El tercer buki, página 280.3. Sorry, me está ubicando, sabe, não tem sonho. Então, é outro como é, antes aqui está lá nos visa espertamento para nós, é bisa, but he that is an hireling, is kuta pastor of elder, whose own the sheep are not, eta lá nos bisa protector de remanado, sim of no, has no real intention in the flock. Nota is nang kuta eigenlijk ting real intention den pueblo. He is laboring merely for gain. Está trabajando solamente para beneficiar a su mes. And he cares only for himself. Está preocupado solamente para el mes. He studies his own profit. Eta estudia su propio, la nos dice su propio ganache, instead of the interest of his charge, en plaats die tarea que Dios adone. And in time of peril, de tempo de tribulación, of or danger he will flee, of peliger elo by and leave the flock, and to bailaga pueblo de Dios nanso. E não botanha em patriarcas e profetas, página 121.3. Antes un más, elasto, the greatest want of the world is the want of a man who will not be bought or sold.
necessidade mais grande para o mundo aqui, tá e homem e mulher não por wordo vender nem comprar. Man who is their inmost souls are true and honest. Homem e mulher não com coração para dentro, tá em realidade verdadeiro e honesto. Men who do not fear estão com não tem medo to call sin by its right. Pa bisa, pa nombra pica na su number. Man whose conscience is as true to duty as the neatly to the pole. Kemeni he homer imuwenang kunang consciência tamarana é verdade, of lá nos bisa na é lei e testemunho de Cristo. E nitli tu depo que meni anto tem necessidade uta de verdade urora lá me assim. Men who will stand for the right thoughts, the heavenly falls. Dus é homem e mulher com tabiba, com a mente nang, com a pensamento nang na cielo e no de mundo. Esse sei na mi quer laga despedir o manan kune. Eigenlijk me topi cansado, me tin sonho, mi hermana mira me toma over, pero me di laga mi serenete, ma ne mi sele também. Danke pa tabata te presente, nós vamos ser com palavra de oração, o hermana Alba. Ok, la en palabra de oración humana. Tata amoroso celestial, nos llamamos danke para mudita advertencia nos haya a través del pastor Enrique. Mensaje tremendo que va a darnos a noche para los lantos for de sueño, para los comisas. Ya hay que los meses preparar claro para lo que está viendo, pero cosas más grandes para arriba el mensaje. Dúnanos espíritu y de compartir el mensaje que así nos piden puede llegar a la pía de vos, Señor. Danke para tu hermana que está presente. Y es una que no porta está presente, todo queda bendicionada, otro viaje no porta ahí. Quedo con los del resto de sábado de anoche y dunos un buen sueño, acompañarnos como Santo Ángel, los papios por donde nos pican, en dulce nombre de Jesús. Amén. Amém, amém. Um feliz sábado, me deseja a tu romana. Amén. Dentro do dia que até final com gozo, passa uma feliz noite, tem manhã ainda, por Deus o poder. Amém. Feliz sábado. Amém. Tudo. Feliz sábado, Kirati. Sábado, acaba.